Yo quiero seguir este legado de Dios, nunca defraudar este legado especial, pues el cielo junto a ti quiero llegar. Yo iré, llevaré el legado de Dios. Apreciados hermanos y amigos, que la paz y la gracia de Dios sea con todos. Es una alegría y un gusto estar con ustedes nuevamente, iniciando esta serie que lleva por título Legado. Legado es aquella labor que realmente muchas de las personas han traído a lo largo de la vida de los seres humanos y han venido trabajando exclusivamente para el Señor, para Dios. Y hoy vamos a iniciar nuestra serie e iniciamos con nuestro pastor José Francisco González Rodríguez. Pastor, bienvenido. Gracias. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Sabe, esta serie está dedicada a aquellos hermanos que hoy por primera vez están iniciando su ministerio. Y no solo para ellos, sino para muchos que vendrán a llevar también el ministerio sobre sus hombros. Y saben, la Biblia expresa un texto muy hermoso cuando dice en el libro de Lucas capítulo 9, versículo 62, y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Saben? Esto, por un lado, es un texto que trae en pocas palabras mucha enseñanza. ¿Y quién más? Usted como pastor a lo largo de su vida yo creo que sabe bien a qué se está refiriendo. Sí, claro, cuando uno entra a trabajar en un ministerio, sabe de antemano que se pueden presentar muchos problemas. De hecho, lidiar con la gente, trabajar con la gente, es una de las tareas más difíciles, porque hay muchos caracteres, en fin, y la misión del pastor, del ministro de culto, es orientar, ayudar, y hay que adaptarse muchas veces a la gente, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Y en fin, y seguir adelante con la ayuda del Señor, porque hay situaciones que no son fáciles, pero el Señor ayuda. Eso sí, yo creo que no solo lo he experimentado yo, sino todos los que estamos o hemos trabajado en el ministerio. Sí, es una labor, como usted decía, un poco difícil aparentemente, pero yo creo que es una labor también que es guiada por Dios. Y eso tiene muchas satisfacciones. Y eso da una satisfacción mucho, sí. Entonces, y esto es una alegría. Usted como pastor realmente ha trabajado desde el campo español. Toda su vida, su pastorado lo realizó dentro de España. Aquí, ¿verdad? Dentro de España, sí. Y quisiera iniciar preguntándole, más o menos, ¿a qué edad inicia usted su ministerio, su trabajo dentro del ministerio? Yo inicié mi ministerio aquí en España a la edad de 40 años. No era ningún chaval, pero bueno, un hombre maduro, pero todavía joven. En el año 1986 fui llamado por la Asociación General para venir a colaborar aquí en España, en la editorial. ¿Dónde estaba usted cuando le llaman? En Venezuela. En Venezuela. Sí. Entonces yo vine acá, llamado por la Asociación General. En aquella época vine como administrador de Omedín, de Ediciones Omedín. La editorial. La editorial que era, en esa época, era propiedad de la Asociación General. Después pasó al campo español años más tarde. Así que yo vine como empleado de la Asociación General. Y ahí estuve todo el tiempo. Años más tarde fui presidente del campo español en 2 periodos, en fin. Pero al llegar de una vez no fui pastor, sino que colaboré como misionero, ayudé a mucha gente preparándolos para que otros los bautizaran, claro está. Y trabajando en la editorial, había mucho movimiento en aquella época, había un tren de colportores muy respetable, se vendían muchos libros. Que incluso era una época de colportaje muy buena. Muy intensa, este país. Sí. Los colportores estaban diseminados por todo el territorio nacional, había que mandarle los libros por transporte, había mucho trabajo.
Yo vine al principio solo y que esa fue una experiencia terrible también porque estuve viviendo solo aquí durante año y medio. ¿Y su esposa? Y después vino mi esposa y mi hijo y la hermana Luisa que nos acompaña como un miembro más de la familia. Entonces ese año y medio no fue fácil para mí. Porque, claro, estaban los hermanos en la fe y todo, pero no era lo mismo, no era lo mismo. Siempre uno extraña el calor de la familia. Claro, no, yo eso no se lo aconsejo a nadie. Y de una vez lo digo también a los jóvenes que quieran apuntarse en el ministerio, que si han de ir a otro país, que la familia la lleven pronto, que no esté mucho tiempo solo, porque no es aconsejable, ¿no? Bien, creo que de entrada tenemos algunos consejos para ir captando, ¿no? Ahora continuamos. Yo creo que usted, dice, estuvo un tiempo trabajando en la parte administrativa, luego sí, como estuve obrero, en la parte administrativa y como misionero también, ¿no? Y allí me preparé, la misma Asociación General vio la conveniencia de prepararme como naturópata para poder contestar a muchas preguntas que hacían los clientes, mandaban preguntas a la editorial y bueno, fueron algunos años de preparación, como 2 años y medio, 3 años, y ahí pude tener, digamos, una base para poder aconsejar con respecto a las cuestiones de medicina natural y todo eso, ¿no? Siempre ha sido el tema de salud algo importante para el punto de entrada, ¿no? Para evangelizar. Recordemos que la hermana White dice que el brazo derecho del triple mensaje angélico es precisamente la Reforma Pro Salud. Entonces, eso sabemos que es una cuña de entrada para predicar el Evangelio, ¿no? Yo fui ungido como anciano consagrado, pero para la iglesia de Barcelona. Así todo, por orden del campo, podía hacer visitas y dar la Santa Cena no solo en la iglesia de Barcelona, sino en otros lugares también colaboraba, ¿no? A medida de mis posibilidades, porque la editorial no la podía abandonar, tenía que seguir ahí, aunque mi esposa me ayudaba también, ¿no? En fin. Ya que ha hablado, pastor, de que fue ungido como anciano de iglesia, viene la pregunta: ¿cómo se sintió cuando realizó su primer bautismo? Ay, eso es muy satisfactorio, muy satisfactorio. Me acuerdo que bauticé a una hermanita, se llama Nelly Borges. Lástima que hoy no está con nosotros, pero tenemos la esperanza de que regresará. Y fue muy satisfactorio y toda la iglesia estuvo contenta. Y en fin, todos la arropamos porque ella estaba esperando un bebé también. Y fueron bautizados 2, ella y el bebé que estaba esperando, en el vientre, ¿no? Sí. Vaya, qué alegría, ¿no? Pregunto esto porque, claro, para muchos he visto en algunos la impresión, ¿no? No siempre es la misma. Uno es como un poco el temor a qué va a pasar. Otro es tanta la emoción que no sabe cómo expresarlo. Sí. Y usted dice que ese día fue prácticamente inolvidable y por lo que veo hasta el nombre de la persona lo tiene hasta ahora grabado en la mente, ¿no? Así como es bonito realizar un bautismo, es algo que le llenó de satisfacción y de alegría. ¿Cómo se siente? Vamos al otro lado. ¿Cómo se siente al lado opuesto? ¿Cuál es el sentimiento en este caso de un padre espiritual como usted? ¿Cómo se sintió alguna vez cuando tuvo que ver a una persona que se aleja de Dios y por mucho que se le busque, se le vaya con la palabra de Dios, intente que regrese, es imposible y mucho más, yendo más allá, aún tenga que ser excluido? ¿Cuál es ese sentimiento? Es algo que es como una impotencia, que uno no puede hacer nada, solamente orar, pero queda una amargura en uno porque... claro, lo que uno desea es que la persona se entregue al Señor y siga adelante, pero cuando por A o por B se va de la iglesia o cuando hay que ponerla en disciplina o excluirla inclusive, que me ha tocado alguna vez, pues es un trance muy amargo, pero
hay que hacerlo porque es así. Y bueno, pero en el ministerio uno tiene satisfacciones, pero también tiene momentos difíciles y de tristeza, de mucha tristeza, y que tiene uno que orarle al Señor mucho para que lo ayude a superar todas estas cosas. Probablemente algunos de los que nos ven, algunos de los hermanos estarán pensando o habrán pensado en alguna ocasión, parece que fuera fácil, parece que fuera sencillo excluir. No. Puede pensar, mira, viene el pastor, y a veces yo no soy pastor, pero he escuchado a muchos, dice, no es tan sencillo, ¿no? Pero ellos no saben el dolor que siente, porque para mí el pastor es un padre espiritual. Y un padre incluso hasta cuando corrige a su hijo le duele. Sí. Y lo digo ya esto como padre, ¿no? Cuando tengo que corregir, es verdad que lo puedo hacer, pero tengo un gran dolor en el corazón que no sabes, es más, si llegas a la mesa no sabes si comer, hasta el apetito se te quita. Creo que es la misma sensación. A mí me ha tocado en más de una ocasión, desgraciadamente, poner en disciplina y hasta excluir a alguna persona, y he llorado lágrimas desde el púlpito delante de todos los hermanos que han estado presentes, porque es muy triste porque es algo muy doloroso, Y te digo una cosa, primeramente el Señor, el Espíritu Santo, pero eso ha servido también para que algunas de esas personas hayan regresado otra vez. Se cumple lo que dice el que ama, castiga, ¿no? Y a veces toca, pero no es porque uno esté enfadado, ni tenga rencor, ni tenga nada contra esa persona, sino que es un bien necesario. Sí, no, y muchas personas, la mayoría se percatan de eso, de que uno no lo hace porque le gusta hacerlo, sino sencillamente porque es la obligación del pastor, lo tiene que hacer, por las circunstancias, porque hay unas normas, en fin, bíblicas, y hay que hacerlo. Afortunadamente la mayoría lo entiende, aunque algunos quizá no. Pastor, y además de esto, siguiendo en este punto, ¿qué más hace un pastor cuando esto pasa? ¿Se queda allí o llega a casa, se pone a orar? Cuando más se preocupa por esa persona. Orar y tratar de no perder el contacto. Siempre hay que estar pendiente y eso da resultado. En muchos casos da resultado de la que la persona vuelve otra vez. Sí. Sí, digo esto porque puede que se pregunte, no, ya lo excluyeron, ya quedó allí, como que ya acabó. Lo que no sabemos que detrás de esto, aquel mismo pastor que presenció esta escena está en su casa probablemente orando por ti. Sí. Está pidiendo a Dios que toque tu corazón, que un día puedas volver, porque Él desea que sigas en el lugar que siempre estuviste. Y prácticamente el pastor es lo que hacía Jesús, esperaba que vinieran hacia Él. Sí, sí. Y el Señor oraba por todo, pero mira, no es de todos la fe, y muchas veces pues ocurre así, que se ora y todo, pero la gente, algunos son reacios, otros no. Así. Y aún cada día, no solamente por ellos, sino que prácticamente el pastor además lleva la carga de todo sobre sus hombros. Todas son unas... De todo, porque ovejas, ¿no? Por eso es el pastor, y las demás son las ovejitas, ¿no? Y las ovejas muchas ovejas son imprudentes, ¿no? Entonces hay que saber guiarlas y hay que saber, en fin, protegerlas, porque por ahí andan muchos lobos. Yo en la iglesia he encontrado muchos lobos que han venido, montones de lobos que han venido a la iglesia, y el Señor me ha ayudado a ponerlos en su sitio y hasta alejarlos de la iglesia, porque hay algunos lobos que han venido para sacar a las ovejitas, porque muchos dicen, bueno, yo en una iglesia evangélica voy y consigo una chica, me caso y después me voy de ahí. Y en la iglesia ha ocurrido así, que muchos han llegado con ese propósito y uno tiene que plantarles cara.
al final nos damos cuenta que la labor es muy grande. El Es trabajo muy grande, es muy muy extenso. grande, sí. Parece sencillo, parece mirarlo, es el pastor, pero en el fondo hay una labor muy grande que se realiza detrás. Sí, muy abarcante, porque toma en cuenta que el trabajo misionero no se limita a un círculo pequeño, sino que en el caso pues, mío, cuando fui presidente en 2 oportunidades, en dos periodos consecutivos de la Asociación Española, tenía que hacer muchas visitas a todo el territorio nacional, a las Islas Canarias, estuve en Tenerife varias veces, y cuando iba allá no estaba 2 días ni 3 días, estaba mínimo un mes, mes y pico, ahí en obra misionera, dándole la Santa Cena a los hermanos. Y allá también, con el estudio que yo tenía de naturopatía, pude hacer varias charlas muy buenas, que eso ayudó a mucha gente a que conociera la Reforma Pro Salud. Era la forma de llegarle allá a la gente. Conseguimos que nos prestaran un local de un ayuntamiento y ahí reunimos un montón de personas. Hermana Loli me ayudó, una hermana que era simpatizante también, y entonces hicimos charlas para dejar de fumar, charlas para aprender a hacer cocina vegetariana, inclusive hice una charla de relajación, me acuerdo, en una de las últimas sesiones, una charla de relajación, que la gente quedó que se dormía. Y inclusive también les enseñé a hacer algunos masajes entre ellos, y no sé, la gente quedó bien impresionada y sobre todo quedó interesada para seguir para seguir recibiendo estudios, cosa que los hermanos hicieron y también yo a través de cartas y alguna llamada telefónica. Algunas de esas personas quedaron, otras no, como todo, ¿no? Y no solo en la isla de Tenerife, en la isla de La Palma, también en una oportunidad estuve con Yausi, visité a mis familiares que están allí. Okay. Ya yo les había hablado del mensaje, pero ahora personalmente también pude hacer esa obra con ellos. Y fueron experiencias muy bonitas, porque de paso uno va conociendo paisajes y viendo los que hacía muchos años no había visto, ¿no? Exacto. En fin, la obra es extensa, es amplia, y decía usted, no tiene límites, muchas veces no tiene horario. No. Y hay que estar allí. Y de repente uno está en el norte y de repente va al sur. Y me tocó ir al País Vasco muchas veces. Noema me acompañó a dar la Santa Cena, hacer obra misionera allí. Ir a Mallorca, ir a Valencia, a Madrid, pero muchísimas veces. En Tenerife quiero resaltar una cosa, porque los hermanos allá son muy caritativos y se hizo una gran labor ayudando a los indigentes, llevándoles comida, a los marroquíes que habían venido y estaban por ahí por las calles, y les llevábamos comida, les llevábamos bebida, y se sentían muy, muy satisfechos. Y le hicimos una curación a un borrachito, que también les hablamos mucho del mensaje. Me acuerdo cómo se llamaba, Epifanio. Y bueno, las curaciones que le hacíamos era terrible, porque el hombre tenía hasta gusanos en las piernas, era diabético. Y íbamos con Miguel Ángel, que también lo preparé para el bautismo, otro lo bautizó, hermano Ginés, pero yo lo preparé para el bautismo, y íbamos con él, con Loli, Yausi, y ayudaba mucho a esta gente, e inclusive algunas prostitutas y homosexuales que veíamos en la noche por allí, les hablábamos, y bueno, ellos escuchaban. La semilla quedó sembrada. La semilla se sembró. Podemos decir, usted decía, el pastor tiene que preocuparse por las ovejas, y el pastor, además de esto, se preocupa por darle un pasto mejor cada día. Claro. Y
además usted de la Biblia como libro principal que todo ministro tiene, ¿qué libros le han impactado más, que le gusten más, que ha leído? Otros libros que incluso recomendaría a los demás. Yo lo pongo en este orden: libros del Espíritu de Profecía. En primer lugar, El Camino a Cristo. Es un libro que a mí me ha ayudado mucho. En segundo lugar, El Deseado de todas las gentes. El título lo dice todo, de ambos. El Camino a Cristo es eso, nos guía a Cristo. El Deseado de todas las gentes, ahí está la historia, el plan de redención, está todo. Y luego, en tercer lugar, El Conflicto de los Siglos, porque como libro histórico y profético es único. Es único. Son libros hermosos. De hecho, alguien dijo alguna vez, yo los he leído varias veces. Muchas personas en el mundo conocen a Jesús, pero pocos conocen el camino. Sí. Y el libro que usted ha mencionado es El Camino que conduce a Jesús. Entonces, son libros muy, muy bonitos, muy importantes. Yo creo que algunos de ustedes también lo han leído. Y si lo han leído, si lo vuelven a repetir, sacarán mejores cosas, ¿verdad? Sí, cada vez que siempre lee, se encuentra algo nuevo, igual que cuando uno lee la Biblia siempre encuentra cosas. Oye, esto yo lo había leído, pero mira, ahora le encuentro un significado más amplio. Exacto. Bien, también le quería preguntar, aprovechando esta ocasión que usted nos ha regalado, ¿qué experiencia dentro de su ministerio le ha quedado muy marcado y por qué? Algo que usted lo recuerde. Sí, claro que sí. Impactado, ¿no? El hecho de poder bautizar a mi hijo y años más tarde casarlo también en la iglesia. Eso fue muy satisfactorio para mí. Hizo el bautismo y el matrimonio también. Y el matrimonio. Eso yo creo que a cualquier padre le da mucha alegría. Claro, mucha alegría, mucha satisfacción sí. Y todo esto. Por supuesto. Y por supuesto es más verlo dentro de la iglesia. Y ahí está en la iglesia con su esposa. En la iglesia, ¿no? Con la familia. Ahí sigue, sí. Pues mire, son cosas que a cada uno probablemente de manera diferente, pero hay algo que le impacta, que le queda. Sí. Y yo creo que lo más grande para todos los padres, es más, para todos aquellos ministros que trabajan para el Señor, ver a sus hijos dentro de la iglesia, bautizarlos, casarlos, mucha alegría, mucha alegría. Esto no hay nada comparado, ¿no? Así de hecho es una labor que a todos nos gustaría que esto fuera así. Y que Dios ha bendecido su ministerio y por supuesto también a su familia. Mucho. Entonces, ¿verdad que sí? ¿Algún consejo, pastor, que usted daría para aquellos que están empezando o que quisieran trabajar para el Señor? Porque el que desea obispado, dice la Biblia, buena obra desea. Buena obra desea. Pero aquellos ya que están dentro, ¿qué consejo usted daría en su experiencia? Bueno, hay que orar mucho y cuando se va a tomar una decisión, cualquiera que sea, hay que sopesarla, no hay que actuar precipitadamente, hay que pensarse las cosas, pero cuando hay que hacer algo, hay que hacerlo. La hermana White dice que mejor hacer algo, aunque parezca que no es lo adecuado, pero hay que hacer algo. O sea, la inmovilidad no es buena. Sí, hay situaciones en la iglesia donde se presentan personas problemáticas. Entonces, esas personas, quizá por temor, porque a lo mejor se van a disgustar si se les llama la atención y se van de la iglesia, algún pastor no es capaz de hacerlo. Entonces, debe actuar con amor cristiano y como un pastor que ama a sus ovejas, pero tiene que actuar, no dejarlo para luego, ni dejarlo para que otro lo haga, porque eso puede ocurrir también. Entonces eso es importante, hay que actuar y siempre bajo la dirección divina, pedirle al Señor. Que uno se puede equivocar, de hecho yo me he equivocado muchas veces, ¿no? Pero uno rectifica también. El errar es de humano, pero el rectificar es de sabios y reconocer que uno se ha equivocado, yo creo que es de cristiano y eso está bien. Hay que tener esa humildad para reconocer nuestros errores, ¿verdad? Claro. En fin, pastor, yo creo que el consejo es importante, ¿no? Decía usted en pocas palabras, la justicia y la misericordia tienen que ir de la mano. Tienen que ir juntas. No puedes dejar pasar una cosa ni la otra. No. Tiene que haber un equilibrio.
Y siempre que hagas algo, con amor. El amor, pero también ahí no ves que Salomón lo dice, que bueno, en los salmos, ¿no? Que, ¿cómo es? Al niño hay que tratarlo con mucho cariño, pero también hay que con vara también corregirlo cuando es necesario. Aunque los psicólogos recomiendan otra cosa ahora, ¿no? Pero no, la Biblia no se equivoca. No vamos a darle a matarlos, ni mucho menos, pero a los niños a veces hay que corregir. ¿Cómo un niño, por ejemplo, aprende de que el fuego quema? El padre, la madre le dice, cuidado, no metas el dedo ahí porque eso quema. Pero no, él tiene que pasar por la experiencia y cuando se quema, entonces aprende. Así somos los seres humanos. A veces aprendemos porque recibimos un castigo, ¿no? Exactamente. En fin, pastor, gracias por su tiempo, por dedicarnos estos minutos al inicio de nuestra serie. Pues ha sido Esperamos que sea placer. de bendición para otros o para ustedes, algunos que nos van a ver o nos verán, para que en su ministerio vean que la carrera es una carrera larga, pero muy recompensada, porque muy Dios siempre va a satisfactoria, estar con sí, ustedes, sí. ¿verdad? Así es. Como experiencia, Dios nunca le ha dejado, le ha cuidado hasta Nunca. aquí, y siempre ha visto la mano de Dios en todo. Así es. Así es que si has tomado la decisión, si has puesto la mano en el arado, como hemos leído el texto, no mires para atrás. Sigue adelante hasta el final y el Señor va a recompensar vuestro trabajo. Amén. Pastor Francisco, muchas gracias por De el nada. tiempo. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones. Y a ti también. Gracias. Y a tu familia. Legado de Dios, como instrumentos en las manos del Señor. Tantas ilusiones de servir al Creador. No es tan fácil el camino. Falta de obrero había y sigue habiendo, especialmente en ciertos países. En ciertos países hay bastante número de obreros que pueden enviar a otro lugar. Pero donde hay bastante número de obreros, hay también una obra. Su palabra cumplirá.